Todos de algún modo lo sabemos, y la frase coloquial de que la mente es traidora lo constata y nos lo recuerda, a veces muy desafortunadamente, cuando es tarde para no haber sufrido las consecuencias de haber tomado malas decisiones, o de haber sido presa de impulsos irrefrenables y compulsivos que nos hacen enojarnos con nosotros mismos, por repetir siempre las mismas acciones, aun cuando bien sabemos de los pésimos resultados a los que siempre nos arrojan. ¿Cuántas veces no te has propuesto ya no cometer los mismos errores solo para verte caer una y otra vez en las mismas repeticiones, sin saber por qué o cómo es que no puedes evitarlo? La frase de que el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra nos recuerda que este es un fenómeno típico que nos afecta a todos, sin importar el grado de inteligencia o fuerza que nos caracterice. El repetir las mismas decisiones, aunque sean erradas, es un hecho que nos perturba y nos obstaculiza a todos, en distintos grados o matices. Un hecho que nos muestra que la mente es muy compleja y que no es totalmente nuestra, y que nuestra verdadera voluntad surge no solo de lo que podemos pensar, sino de algo más profundo que viene de todo nuestro ser. La verdadera voluntad es una fuerza silenciosa que tenemos que aprender a cultivar día con día, si es que no queremos sucumbir a los engaños de esa parte de la mente que nos autoboicotea. Por eso en este video te diré cómo manejar tu mente para acceder o recuperar tu verdadera voluntad. Pero lo primero que tenemos que aclarar es que no se trata de dominar nuestras emociones e instintos, como si se tratara de impulsos primitivos, animales, que subyacieran y entorpecieran a nuestra razón. Esta es una creencia errónea, de ahí que la mayoría de las veces no es suficiente para enseñarnos a lograr cómo dominarnos. Si los instintos o emociones constituyeran impulsos irracionales que fueran la causa de nuestras perturbaciones, los animales que carecen de razón serían entonces los seres más perturbados. Sin embargo, esto nunca es así. Ningún animal muestra un comportamiento tan errado como el que muchas veces muestran los seres humanos. Por ejemplo, un cocodrilo, por muy bestial y poco racional que sea, jamás provoca o ataca a un hipopótamo, pues bien sabe, gracias a sus instintos, que el hipopótamo posee dientes más grandes y fuertes que los suyos y que por lo tanto provocarlo lo llevaría a la muerte. En cambio, un ser humano muchas veces está dispuesto a pelear y jugarse la vida por una simple ofensa que provenga de un desconocido, sin importar que ese desconocido sea más fuerte o más peligroso que él. ¿Cuántas muertes a lo largo de la historia se han llevado a cabo por peleas o duelos, debidos a esa idea muy humana del honor y del ego? Por esa creencia de que nadie puede humillarnos y de que más vale morir a que el otro se burle de nosotros. Este es un hecho que desde lo racional resultaría absurdo, pues podríamos preguntarnos, ¿por qué si de lo que se trata es de no dejarse ganar por el otro, al mismo tiempo le daríamos tanta importancia a ese otro como para arriesgar la vida por una de sus palabras, pese a que puede ser un desconocido que realmente no nos importa? Desde la verdadera razón, eso nos haría más animales que los animales, es decir, menos inteligentes. Pero misteriosamente es desde la misma mente, que supuestamente debería de ser racional, desde donde se define el honor o el orgullo, lo cual es justo la causa de que estemos dispuestos a dar la vida por la idea de que no debemos de permitir por ningún motivo que alguien nos ofenda o se burle de nosotros. Este es sin duda un problema tan relevante como enigmático, y en este canal no te vamos a mentir o a prometer que escuchando estos videos vas a entenderlo por completo o a lograr superarlo. Es un problema que ha superado a los hombres más inteligentes y fuertes a lo largo de la historia, y que solo los más grandes sabios de todos los tiempos, como han sido los estoicos, han podido trascender. Marco Aurelio escribió: «La vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella».
Por ello, no te vamos a prometer que si escuchas este audio, tu vida va a cambiar por completo. Pero lo que sí te puedo decir con total seguridad es que si lo escuchas con valor y sinceridad, vas a poder tener una oportunidad mínima de abrir un camino para saber cómo enfrentarlo. Un camino que te dará propósito y estrategia para recuperar y cultivar tu verdadera voluntad. Ese centro silencioso que viene de todo tu ser y que no importa cuántas veces hayas fracasado, siempre está contigo y te levanta. Esa fuerza que viene de todo tu cuerpo y que no importa cuántos errores hayas cometido, siempre está de tu lado, para respaldarte en la búsqueda del mejor camino, el único que realmente puede alimentarte y llenarte de alegría, no por lo que obtienes, sino por la forma en que te lleva a caminarlo. Así, en este video no te vamos a decir que si lo escuchas te volverás otra persona, pues realmente no es eso lo que necesitas. Pues tu voluntad no es algo que tengas que crear, sino solamente recordar y reconocer, ya que siempre ha estado ahí como la verdadera fuerza interior silenciosa que te sostiene e impulsa más allá de todas las adversidades. Lo que en verdad necesitas y que vamos a compartirte son conocimientos valiosos para recordar y saber cómo acceder a esa parte de ti que realmente te pertenece y que ha sido subyugada por una vida de mentiras y falsas razones, pero que permanece intacta en el fondo de tu ser, luchando por hacerse escuchar, luchando por recordarte que tu verdadero ser viene de todo tu cuerpo, y que solo reconociéndolo es como puedes obtener el poder sobre tu mente, para lograr que sea siempre tu aliada, sin importar la situación por la que estés pasando. Epicteto lo dijo con claridad. No nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. Los estoicos ya lo sabían, que no importa la suerte que nos depare la vida, pues la verdadera lucha, para sacar lo mejor de cualquier situación, es por hacer que nuestra mente sea nuestra aliada, nuestra verdadera amiga o protectora. No importa que hagamos bien o mal las cosas, incluso más debería de estar de nuestro lado cuando fallamos, pues como bien sabemos, los verdaderos amigos se conocen más en los malos momentos. La mente, puesto que es parte intrínseca de nosotros, tendría que ser nuestra verdadera amiga incondicional, nuestra verdadera mejor amiga, felicitándonos cuando tuviéramos éxito y ayudándonos a entendernos mejor para enfrentar las consecuencias cuando cometemos errores o fracasamos. Nunca, si en verdad fuera nuestra aliada y protectora, nos enjuiciaría y castigaría como si fuera un juez y verdugo, mucho menos en los malos momentos. Sin embargo, la mente no es totalmente nuestra, y tiene un funcionamiento complejo que la mayoría de las veces no nos ayuda ni se ajusta al esfuerzo de nuestra voluntad. Al contrario, casi siempre se inclina en hacernos creer más en las capacidades de los demás que en las de nosotros mismos, y a pesar del conocimiento de nuestro potencial, regularmente encuentra 1000 maneras para sabotearnos. Insiste en recordarnos viejos sucesos que nos causan dolor o vergüenza, los cuales nos hacen dudar de nuestra capacidad y fortaleza. Se enfoca en preocuparse por fantasías sobre un supuesto futuro e insiste en traer al presente los viejos errores del pasado, como si no creyera en lo que podemos lograr hacia el mañana y al contrario, quisiera mantenernos esclavos, atrapados en la hiriente recriminación del hubiera, que no nos perdona por nuestras limitaciones o errores del ayer. Y en lugar de ayudarnos a enfocarnos en el presente y en nuestras capacidades para resolver o sacar lo mejor de la situación que estamos enfrentando, complica las cosas llevándonos a basar nuestra seguridad en lo que miramos afuera, en la aprobación de los demás y en lo que ellos consideran que deberían de ser nuestros logros.
Pero la verdadera autoconfianza no nace de los resultados de nuestras acciones, ni de lo que los otros consideren sobre nosotros, sino de la naturaleza del intento con el que las realizamos, del dominio interior que determina el despliegue de nuestra verdadera fortaleza. Por eso Marco Aurelio escribió: la fuerza de una persona es proporcional a su capacidad para mantener el control sobre su propia mente. Séneca lo expresó así: el mayor poder es el dominio de uno mismo. De esto trata este video, de que reconozcas que no puedes tener el control sobre el destino, pero sí de la manera en que lo enfrentas. Y que si enfocas tu fuerza en esa dirección, no importan los resultados de cada desafío, pues con cada uno al que sobrevivas, saldrás siempre más fuerte y sabio, y cada día tu vida será más plena y verdadera. Así, con la finalidad de prepararte a lo que intentaremos enseñarte, es crucial que sepas que para dominar a la mente hay que saber jugarle en su propio terreno, es decir, el de las palabras. Es crucial que sepas que en todo momento lo que te dices es lo que crees de ti. De ahí que sea fundamental siempre repetirte frases que te aporten, no que te desgasten. Por ende, aquí te invito a que comiences por escribir en los comentarios, o al menos por decirte en voz alta la siguiente frase: soy estoico, y soy mucho mejor de lo que mi mente me dice, y solo le haré caso cuando me respalde siendo mi guardiana y protectora, nunca cuando sea un guardia que me castigue. Repítelo a diario cada que puedas, aunque no lo puedas creer, aunque tu mente, inmediatamente después de escucharte, te diga las mismas mentiras de siempre, queriéndote convencer de que eres un fracasado o de que no podrás. Repítelo una y otra vez hasta que sea parte esencial de tu diálogo interno, y solo entonces podrás constatar que la mente no es tuya completamente, pero que es posible lograr, con trabajo arduo, que sea tu aliada. Repetir esta frase es sin duda un buen comienzo para abrirte a las verdades que estamos por compartirte. Sin embargo, como el asunto que nos proponemos abordar es muy complejo, es preciso que sepas que en lo que sigue solo podré ofrecerte algunos conocimientos que orienten el camino con respecto a un aspecto del problema, centrado en la relación con los otros, pues dada la época en la que vivimos, este es un aspecto crucial por el que bien conviene comenzar. Voy a compartir un análisis de conocimientos prácticos, en términos accesibles para cualquier persona, sin importar el grado de sus conocimientos o experiencias previas. Pues el verdadero estoicismo trasciende el ámbito académico y la presunción de los eruditos. Es una sabiduría práctica para cualquier ser humano que tiene una verdadera intención de vivir mejor y ser libre, el resultado de un esfuerzo indómito de los seres humanos por sobreponerse a cualquier adversidad. Un intento inflexible para vivir mejor y no solo no sucumbir a las desgracias de la vida, sino el poder para salir más fuerte y sabio de cualquier prueba a la que nos enfrente el destino. Y si además eres de los que ya tienes conocimientos sobre el tema, te adelanto que expondremos algunos de los conocimientos de la ciencia actual que te sorprenderán y que muy difícilmente encontrarás en algún otro lugar. Pero es crucial que te quedes hasta el final del video, pues debido a la lógica en la que expondremos estos conocimientos, será en los apartados finales donde podremos revelar cómo los conocimientos científicos actuales permiten entender con más profundidad el estoicismo de los antiguos, para aplicarlos a los diversos desafíos de nuestra época. Así es que, si realmente quieres avanzar, tienes que tener presente lo que muy bien sabían los estoicos, que todo verdadero avance resulta de la perseverancia y de una labor paciente que implica adentrarse poco a poco desde varios flancos o aspectos del problema. Por ello te invito a que tengas paciencia, lo cual ya en sí es construir una virtud, para esperar los siguientes videos donde seguiremos abordando los demás temas que trazan este camino de sabiduría.
Te invito así a que tengas paciencia, pero al mismo tiempo te suscribas al canal para mantenerte alerta y al pendiente de lo que seguiremos compartiendo, pues todo avance en el conocimiento, como dicen los estoicos, se logra sin prisa pero al mismo tiempo sin pausa. Verdad 1. El problema de la mente es el problema de lo que interpretamos acerca de los otros. ¿Te has preguntado por qué siempre tienes que depender de lo que los otros digan o piensen de ti? Y no estamos diciendo que no te importe lo que los otros piensan, sino que muchas veces importa más lo que ellos piensan o dicen que lo que tú sabes o consideras. Al grado de ya no poder saber si lo que tú crees es porque realmente lo piensas o porque los otros te han convencido de lo que dicen, no logrando distinguir qué tanto es tuyo y qué tanto es de los demás. Este es un hecho que se expresa claramente en el clásico dicho de «Dime con quién te juntas y te diré quién eres». Una verdad que vemos corroborarse todos los días, pero que raramente tenemos la posibilidad de entender en todos sus alcances. ¿Cuántas veces no has intentado satisfacer las expectativas de los demás, solo para toparte una vez más con ese duro sentimiento de insuficiencia y frustración que tanto desespera y entristece? Esto sucede porque somos seres sociales y la clave de lo que pensamos no está en lo que creemos de nosotros mismos, sino lo que creemos de los otros con los que nos relacionamos. De dónde coloquemos al otro en nuestra creencia depende de dónde nos colocamos a nosotros mismos, de tal manera que, si quieres cambiar la manera de pensar acerca de ti, es crucial tener claro lo que piensas acerca de los otros. Un ejemplo de esta verdad es lo que sabían los estoicos acerca de los sentimientos que se despiertan frente a la pérdida de una persona o una relación. Pues si creemos que esa persona era nuestra, entonces sentimos el suceso como una pérdida, como una gran frustración por ver lo que ahora nos falta, por sentir el lamento de lo que antes era nuestro y ahora no está. En cambio, si como dicen los estoicos, reconocemos que nada ni nadie es realmente nuestro, entonces, cuando el otro se va, nunca permitiremos que la mente nos diga que lo perdimos, pues eso nos llevaría a sufrir. Muy al contrario, el estoico nunca se dirá que lo perdió, ya que sabe que realmente nunca fue suyo. Se dice, como Epicteto recomendaba, no que lo perdió, sino que regresó de donde vino, como si hubiera sido un préstamo que la vida nos brindó, y del cual solo tenemos que agradecer por haber tenido la suerte de haberlo disfrutado al menos por un tiempo. Epicteto lo expresó así: nunca digas que has perdido algo, di que lo has devuelto. Así, el pensar que el otro es nuestro nos lleva a sentirnos, mientras lo tenemos, preocupados y aprensivos por el temor de perderlo, y cuando esto sucede, y siempre sucede de algún modo tarde que temprano, nos sentimos desagraciados. Mientras que el pensar que nada es nunca realmente nuestro, nos llevaría a no perder de vista que cualquier objeto o persona estará solo por un tiempo, de tal manera que aprovecharemos al máximo los momentos en que lo tendremos. Y cuando se fuera, aunque con cierta tristeza porque sabríamos que lo extrañaremos, estaríamos dichosos por estar agradecidos de haber tenido la suerte de que el destino nos prestó la oportunidad de haber gozado con su presencia. Esto demuestra que lo que pensamos de nosotros depende de lo que pensamos acerca de lo que el otro es. Por eso la clave, cuando queramos cambiar nuestro pensamiento acerca de nosotros, es preguntarnos cómo estamos pensando del otro con respecto al cual nos vemos o consideramos. Verdad 2. Lo que nos afecta no es lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos. Con la finalidad de tomar el control sobre su mente, los estoicos desarrollaron un principio fundamental llamado la dicotomía del control, la cual consiste en distinguir
entre lo que está bajo nuestro control o depende de nosotros, de lo que no lo está, a fin de dirigir nuestra energía para encauzarlo primero hacia nuestro favor, y no al contrario, desgastarnos tratando inútilmente de cambiar lo que no depende de nosotros. Sin embargo, es preciso entender que lo que depende de nosotros no es tanto lo que podemos manipular con nuestras acciones, como quizás se pensaría bajo una perspectiva habitual, pues el resultado de nuestras acciones siempre está a merced de la incertidumbre. Por el contrario, lo que realmente depende de nosotros se refiere al poder de elegir sobre cómo pensamos, juzgamos, deseamos o interpretamos los sucesos, pues justo ahí está el poder sobre cómo nos sentimos y percibimos las experiencias de la vida. Tal como explicamos en el ejemplo anterior, no se vive igual el suceso de una pérdida si interpretamos que aquello nos pertenecía, a que si interpretamos que más bien nos fue prestado por un tiempo. Con esto llegamos a una verdad central para la sabiduría estoica, que es el primer paso a considerar si pretendemos saber cómo dejar de ser esclavos de la mente y, al contrario, convertirla en nuestra aliada. Epicteto escribió: no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos de ellas. La verdad de que no son los hechos que suceden lo que realmente nos afecta, sino del hecho de cómo los interpretamos. En esta verdad reside la naturaleza de nuestro poder, no en dirigir nuestra voluntad hacia dominar lo que nos sucede, pues los hechos de la vida siempre dependen de múltiples factores que escapan a nuestro control, sino en dirigirla para saber elegir cómo los interpretamos. Esto no quiere decir que hay que pensar positivo, pues aunque eso como actitud pudiera servirnos, para el estoicismo no basta. El estoico es un ser que se vale de la razón para sacar lo mejor posible de cualquier situación, y sabe que si solo piensa positivo, eso no es suficiente para salir adelante. Más que ser optimista, busca interpretar la realidad de acuerdo a un análisis profundo de las diferentes posibilidades que ésta conlleva. La realidad es compleja, y la sabiduría estoica no niega esta complejidad ni se abruma por ella, sino que la utiliza a su favor. Como Epicteto decía, siempre hay un asa llevadera y una no llevadera para enfrentar los sucesos de la vida. O también nos advirtió, en todo acontecimiento hay un modo de sostenerlo. Es decir, que lo que creemos o interpretamos de la realidad depende del aspecto en que nos enfoquemos, y de lo que enfoquemos depende lo que creemos o percibimos, así como lo que sentimos. No se trata de pensar positivo, sino pensar con inteligencia. No es engañarse respecto a las probabilidades o el conocimiento de las consecuencias de las acciones, sino saber reconocer que no tienen un significado en sí mismo, sino múltiples significados posibles de acuerdo a los diferentes aspectos que conllevan. Siempre hay una manera de aprender o sacar algo bueno de cualquier situación, pues dada la complejidad de la vida, siempre que por un lado algo se pierde, por el otro lado algo se gana, y viceversa. O como bien dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, siempre y cuando tengamos la sabiduría para ver la complejidad de cada situación y saber elegir la interpretación adecuada para enfrentarla, y de ello sacar más fuerza y conocimiento. De esta forma, la dicotomía del control consiste en un conocimiento práctico que garantiza el poder vivir mejor, con bienestar y felicidad, con fuerza y al mismo tiempo ligereza, con la fuerza para enfrentar cualquier adversidad, pero a la vez con la libertad y el júbilo de aquel que ya no tiene que preocuparse por nada, ya que ha entendido que todo lo esencial para estar bien depende solo de sí mismo, pues su verdadero poder para ser feliz depende de la manera en que interpreta la realidad. La realidad percibida depende de lo que interpretamos. El estoico lo sabe y en eso concentra su voluntad, para dominar la elección de lo que interpreta y así lograr que su mente siempre sea su aliada.
basado en esto, con la finalidad de que realmente aproveches al máximo y puedas aplicar en tu vida las verdades del estoicismo, más allá de solo reflexionar en ellas, te invito a que diario te repitas a ti mismo: la realidad que percibo depende de cómo interpreto lo que vivo. Así, lo que te afecta no es el hecho que vives, sino cómo lo interpretas, y lo que crees de ti depende de lo que crees o juzgas como cierto en el otro. Así es que es muy importante te digas, e incluso escribas en los comentarios: soy estoico y puedo razonar en lo que sé, siendo el dueño de lo que interpreto para manejar con sabiduría lo que vivo, más allá de lo que los otros creen o esperan de mí. Esta afirmación te dará la fuerte disposición para escuchar lo que viene, aun cuando podría parecer polémico desde el punto de vista ordinario, con un espíritu sincero e independiente que busca la verdad y la libertad más allá de los prejuicios ajenos. Verdad 3. Recuerda que vas a morir, y eso te dará la sabiduría para que la mente siempre te respalde. El estoicismo es una filosofía creada por grandes pensadores que poseían conocimientos profundos sobre diversos temas, que siempre se apoyaban en el ejercicio de la razón para vencer a su mente y volverla su verdadera aliada. Pero al mismo tiempo, es un saber accesible para cualquier persona, siempre y cuando tenga el valor de ser sincera para reflexionar por sí misma, independiente de los prejuicios ajenos, acerca de lo que es realmente verdadero. Una de estas verdades contundentes y accesibles para todos, y desde la cual puede entenderse mejor el sentido y la utilidad práctica de la sabiduría estoica, es el hecho de que lo único seguro en la vida es que todos vamos a morir. Para la cultura actual, esto parecería una verdad siniestra o deprimente. Por eso la mayoría de la gente trata de no pensar en ella, creyendo que al hacerlo puede vivir una vida más feliz o positiva. Pues se podría creer que preocuparse de la muerte sería algo inútil y perjudicial, debido a que no podemos hacer nada para evitarla. Pero lo que no saben, y que los estoicos comprendieron muy bien, es que no se trata de preocuparse de la muerte, pues efectivamente todos inevitablemente vamos a morir, sino de utilizarla como punto de referencia para obtener valor y sabiduría. ¿Cómo puede ser esto?, se pensaría. ¿Cómo el pensar sobre la muerte puede darnos alguna ventaja para vivir mejor? El responder a estas preguntas ofrece la clave para tener una vida más plena y una ventaja sobre todos aquellos que deciden intentar ignorar o no pensar en la muerte. Veamos algunos ejemplos de cómo puede ser esto posible, de cómo el recuerdo de que vamos a morir nos puede ayudar a vivir mejor, con independencia y libertad. Pero antes de adentrarnos en esta importante verdad, es crucial aclarar que el pensamiento de la muerte, en la medida en que está intrínsecamente ligado a la esencia de la vida, es complejo y nos puede aportar múltiples ventajas. Pero en lo que sigue, solamente nos enfocaremos en algunos de esos aspectos, dejando para otros videos la oportunidad de profundizar sobre su relevancia desde otros ángulos. Así, lo primero que ahora es preciso considerar es la importancia de tener una idea o creencia adecuada de la muerte, pues aunque nadie realmente puede saber con certeza qué hay después de la muerte, lo que sí sabemos y podemos asegurar, pues podemos corroborarlo en esta vida, es que de la creencia que tengamos sobre ella dependerá el cómo vivimos y nos sentimos. De ahí que los estoicos siempre deciden creer que la muerte no es algo malo, sino que tienen un concepto muy similar al que se desprende de la ciencia actual. La muerte para ellos es un proceso natural que rige para todo ser vivo, y que nos lleva no solo a privarnos de los posibles placeres, sino también de todos los futuros sufrimientos. Es como si fuera algo neutral, como un descanso eterno que al llevarnos al no ser,
nos libera de todas las necesidades y sufrimientos de la vida. De ahí que no le tienen miedo. En esto se basa la idea de Séneca que afirma: la muerte no me concierne, porque mientras existo, la muerte no está, y cuando la muerte está, yo no existo. El estoico no teme a la muerte, pues sabe que cuando suceda, él ya no tendrá nada de qué preocuparse ni de qué sufrir, puesto que ya no estará ahí para presenciar nada. Esta creencia es la que le lleva a querer seguir viviendo con plenitud, no por miedo a la muerte, sino por amor a la vida. Lo contrario sucede si creemos que la muerte es algo malo, ya que, al saber que puede ocurrir en cualquier momento, viviríamos todo el tiempo con el temor de que pudiera suceder. Así, podemos constatar que la primera creencia por la que se inclinan los estoicos es un asa llevadera que nos permite tomar la vida con tranquilidad y dicha, con agradecimiento y valentía, pues la muerte nunca sería una amenaza, sino una especie de descanso hacia el que todos vamos. Mientras que la segunda creencia, respecto a que la muerte es algo malo, nos llevaría a vivir con temor, como si siempre estuviéramos acechados por una fuerza que quisiera hacernos daño. Por eso decía Epicteto: la muerte no es terrible. Terrible es la opinión que tenemos de ella. Asimismo, otro pensamiento favorable que nos permitiría vivir mejor, y que el estoico reconoce, es que la muerte es lo único que realmente nos iguala a todos. Pues no importa que alguien sea más rico, más bello o más famoso, también va a morir, y lo que es más igualitario e interesante, ya que es lo que da emoción a la vida, es que nadie sabe cuándo esto va a suceder. No importa el grado de riqueza o las previsiones que se pueden tomar, no importa que eso disminuya la probabilidad. En la vida, nadie tiene asegurado el conocimiento de cuándo va a morir. Pero el estoico no piensa en esto para angustiarse, sino que al aceptarlo con humildad, lo utiliza para reconocer que no tiene caso compararse con los demás, competir con ellos, ni envidiarlos, pues sabe que cualquiera, no importa quién sea, puede morir en cualquier momento. Así, sabiendo que la muerte está para todos en todo momento, en lugar de envidiar o enfocarse en lo que los demás son o tienen, se enfoca en sí mismo, y a la luz de su muerte inminente, reconoce que no hay tiempo que perder, que no tiene caso el miedo y la preocupación del qué dirán, solo hay tiempo para tomar las decisiones por las cuales está dispuesto a jugarse la vida. El pensar en su muerte le da valor y al mismo tiempo el empuje necesario para dar lo mejor de sí en cualquier situación, para sacar lo mejor de sí como si fuera la última batalla sobre la tierra. Pues sabe que no importa lo que esté haciendo, ahí mismo puede encontrar la muerte, así como también puede sucederles a todos los demás con los que se topa en el camino. Decide enfocarse en sacar lo mejor de sí, pues piensa en la muerte no para preocuparse o abandonarse a ella, sino para aceptar el reto de vivir lo mejor posible. Con ello el estoico enfoca su energía no solo para evitar morir, sino para vivir con todas sus fuerzas y conocimientos, para caminar con plenitud y propósito. Pues cuando se reconoce que cada momento puede ser el último, no hay tiempo para dudas ni lamentos, y más allá de luchar solo por ganar, se lucha por dar lo mejor y disfrutar de la vida independientemente de los resultados de nuestras acciones. El pensar en la muerte da la fuerza para luchar por lo que más se quiere, pero al mismo tiempo sin la necesidad de esperar lograrlo, y así sacar con empeño lo mejor de nosotros mismos, pero al mismo tiempo vivir con la ligereza del que lucha sin preocuparse del resultado, pues sabe muy bien que al final todos ya perdimos, en el sentido de que todos vamos a morir. Así, su intento resulta práctico y eficiente, puesto ya no tiene nada que perder, pero al mismo tiempo imparable, ya que tiene todo por ganar. Otro uso del pensamiento sobre la muerte
es aquel que permite saber o decidir sobre el por qué uno está dispuesto a dar la vida. Solo el que tiene claro el sentido de por qué morir puede tener claro el verdadero sentido del para qué vivir. Cuando tengas dudas de qué hacer o hacia dónde dirigir tu camino, hazte la pregunta de si estarías dispuesto a morir por lo que persigues en esa decisión, y si la respuesta es sí, ten por seguro que ese es el mejor camino para ti. Esto hará que tus acciones tengan la claridad del propósito y la fuerza necesaria para enfrentar cualquier situación que la vida le depare, la templanza y el desapego para enfrentar cualquier sufrimiento. Además, el saber sobre la muerte es lo que permite vivir sin remordimientos y poder aplicar sabiamente la verdad estoica de que la realidad que percibimos depende de lo que pensamos, a fin de siempre encontrar la interpretación adecuada para cualquier suceso, de la cual sacar más fuerza y voluntad sin importar lo que suceda. Esto se desprende del hecho de que, al no saber dónde nos encontrará la muerte, nunca podremos estar seguros de si una noticia es buena o mala, pues en el orden de los sucesos no sabemos si una buena noticia a la postre nos llevará a la desgracia, o al contrario, si una mala noticia nos traerá fortuna en el futuro. Es como el que se gana la lotería, y creyendo que es buena suerte, arma una gran fiesta para presumir, sin percatarse que por ello puede ser víctima de robo o secuestro. Una persona que le sucediera algo así terminaría pensando que mejor hubiera sido no ganarse nada. A diferencia, el estoico siempre persigue el éxito, y si lo logra recibiendo algo bueno de la vida, se felicita y lo disfruta al máximo. Pero al mismo tiempo, guarda cautela y templanza para mantenerse alerta, pues sabe que no importa lo bien que le vaya por ahora, está despierto para enfrentar lo que venga. Y viceversa, si enfrenta una pena o sufrimiento, no niega su dolor, pero tampoco se entrega a él. E igual que en el caso del éxito, se mantiene alerta ante las posibles oportunidades que todo suceso trae consigo, pues sabe que aunque por ahora esté enfrentando algo doloroso, a la postre ese suceso puede ser el primer paso para encontrar la fortuna o las nuevas oportunidades de desarrollo. Así, podemos ver que el reconocimiento de la muerte no es algo malo, al contrario, es la fuente de toda sabiduría para poder hacer que la mente sea siempre nuestra aliada. Es uno de los mejores puntos de referencia para enfocarnos en nosotros mismos, en cómo utilizar de la mejor manera los recursos, habilidades o condiciones que la vida nos ofrece o de las que nos ha dotado. Es lo que permite saber utilizar nuestra energía de la mejor manera posible, concentrando todo nuestro esfuerzo en cultivar lo que tenemos, en lugar de desgastarnos pensando en lo que nos falta o en lo que supuestamente los otros tienen, cuando realmente no sabemos lo que les depara en el futuro, ni cuánto tiempo les queda de vida. El recordar la muerte, por lo tanto, siempre ha sido uno de los pilares del estoicismo, aunque ha sido ignorado por los prejuicios de la gente ordinaria, al grado en que se ha extendido erróneamente la idea de que la muerte es algo en lo que tenemos que evitar pensar, como si fuera algo malo. Por ello, a fin de combatir con decisión este prejuicio, desgraciadamente extendido con fuerza en una gran parte de la sociedad, te invito a que escribas en los comentarios: la muerte no es algo malo, y el recordarla me dará fuerza e inteligencia para poder decidir cuál es la interpretación adecuada para pensar la realidad, que me permita enfrentar con entereza y sabiduría todo tipo de adversidad. Es importante que lo escribas, e igual que las frases que mencionamos anteriormente, intentes repetirlo todos los días la mayor cantidad de veces posible, a fin de combatir con decisión el prejuicio social que dice lo contrario, y que nos ha sido repetido desde que éramos niños innumerables ocasiones. Te invito a que corrobores que si lo haces, comenzarás a sentirte mejor y tendrás mucha más claridad y tranquilidad, ya que el saber de la muerte nos hace eliminar todas las cargas innecesarias para vivir,
tanto las nuestras como las que los otros depositaron en nosotros. El pensamiento de la muerte te dará la fuerza y la tenacidad para saber cómo pensar y así dominar a la mente, con ligereza y alegría, pues recordarás que no hay de qué temer, solo respetar. Pero no por darle importancia a lo que la gente piense de ti, sino por el conocimiento de que todos somos respetables, por el solo hecho de jugarnos la vida a diario, y porque todos, desde el nacimiento, somos supervivientes. Verdad 4. La soledad es tu aliada, y no hay nada que envidiar al otro. Uno de los engaños mentales que casi todo mundo padece es el de creer que el otro realmente sabe quiénes somos. De ahí que si el otro nos reconoce o aprueba, nuestra autoestima se ve fortalecida. Pero si el otro nos reprueba o rechaza, nos venimos abajo lastimosamente. Esto hace que pasemos la mayor parte de la vida luchando por ser reconocidos y al mismo tiempo regularmente decepcionados o enojados porque los otros nunca son lo que esperábamos que fueran. O de igual manera, pasamos la vida deprimidos, preocupados o angustiados porque tampoco somos lo que ellos esperan. Este es uno de los hechos más lastimeros de la vida de la gente común. Vivir bajo un sentimiento de frustración o desilusión por lo que considera las traiciones o mentiras de sus semejantes, o bajo un sentimiento de insuficiencia por no poder nunca satisfacer las expectativas de los demás. La sabiduría estoica, al contrario, nos enseña que lo que la gente piensa no está nunca bajo nuestro control, y por ello lo considera como algo secundario. El hombre ordinario busca el reconocimiento en la mirada del otro y en eso basa su autoestima o seguridad en sí mismo. El estoico, por el contrario, busca la certeza en el reconocimiento de su muerte y en ello se basa para tomar sus decisiones, con humildad, pero al mismo tiempo con fuerza inflexible. Puesto que es un ser de razón, sabe que la certeza de la muerte es algo mucho más seguro que el saber sobre lo que los otros realmente piensan o son. Puesto que sabe que la gente regularmente presenta un semblante de lo que quiere aparentar, nunca de lo que realmente siente o piensa con sinceridad. Asimismo, el estoico sabe que lo que el otro piensa de nosotros nunca es lo que nosotros somos, sino lo que él proyecta sobre nosotros, es decir, que dice más de lo que él es, que de lo que nosotros somos realmente. Y esto es inevitable, ya que nadie puede meterse en el cuerpo o en la mente del otro. Lo que ven de nosotros es justo lo que ven, y eso siempre implica un efecto de óptica o de ilusión, ya que, como hemos dicho, depende de su interpretación. La ciencia moderna lo ha confirmado gracias a la investigación del desarrollo psicológico humano, demostrando el carácter imaginario de la envidia. El conocimiento científico ha explicado las raíces de este fenómeno a partir del entendimiento de una fase del desarrollo infantil denominada el estadio del espejo, la cual se produce entre los 6 meses y el año y medio de edad. Este es el periodo cuando por primera vez el niño es capaz de reconocer su propia imagen en el espejo, generándole un sentimiento de fascinación que lo deja encantando, ya que se produce en un momento cuando el desarrollo de su motricidad es aún muy precario. Así, mientras que en el espejo se ve completo y bien definido, a nivel de la experiencia de su cuerpo experimenta un caos de sensaciones y una impotencia para controlar el movimiento de sus extremidades. Esto constituye la raíz de la envidia. Pues así como percibe la diferencia entre su imagen, que pareciera perfecta y armoniosa, en contraste con el sentir de caos e impotencia por la falta del control sobre su propio cuerpo, lo mismo le sucede cuando observa la imagen de los demás. Pues a nivel de lo que percibe, observa a los otros como si estuvieran completos, como si tuvieran todo lo que quieren, sin alcanzar a entender que por dentro ellos también se sienten igual que él,
en cierto caos e impotencia con respecto a lograr todo lo que desean. Este fenómeno psicológico es la causa de que sucede, como dice el dicho popular, que el pasto de al lado siempre se vea más verde. Es el mismo momento en el que el niño quiere el carrito que el otro tiene, aun cuando se le ofrezcan a él diversos carritos que pueden ser mejores. Siempre querrá el carrito del otro, pues a nivel de lo que observa, la imagen siempre se verá como completa y fascinante, mientras que la experiencia de lo que realmente se tiene resulta siempre insuficiente respecto a lo que se ve. El estadio del espejo es el origen del mecanismo que determina la envidia y que hace que los seres humanos estemos fascinados con la imagen del otro. Esto se observa e intensifica hoy más que nunca, gracias a las redes sociales y la tecnología para modificar la imagen, tales como son las cirugías estéticas o los filtros de las fotos para presentar una imagen de acuerdo a lo que se espera de las expectativas sociales. Pero esto es justo uno de los orígenes de nuestro sufrimiento, pues no importa qué tanto nos esforcemos en alcanzar o cumplir con una imagen, tal como los niños luchan por tener el carrito del otro niño, por dentro nunca nos sentimos totalmente satisfechos, ya que la experiencia del cuerpo y de la vida siempre es mucho más compleja, tal como lo era el cuerpo para el niño en esa fase del desarrollo, que lo que la imagen alcanza a captar. La imagen siempre es y será una ilusión inalcanzable, y si no lo sabemos o no lo podemos reconocer, tal como el estoicismo lo sabe desde hace siglos y la ciencia moderna lo demuestra, estamos condenados al sufrimiento. Como aquel burro de la parábola que persigue la zanahoria que tiene delante de sus ojos amarrada siempre a un palo de distancia y que por lo tanto nunca, no importa cuánto camine, podrá alcanzar. Pues es una zanahoria que, por la misma disposición del mecanismo, solo está destinada para verse. Por el contrario, si podemos reconocer este conocimiento, es posible utilizarlo como fuente de liberación, ya que podemos tener presente que nadie realmente puede conocernos, ya que solo sabe de nosotros a partir de lo que observa, y eso inevitablemente tiene un carácter de espejismo. De ahí que todos nos sentimos incomprendidos y en cierto aspecto solos, pues siempre lo que el otro cree o entiende de nosotros está limitado o condicionado a lo que puede ver, lo cual dista mucho de ser lo que realmente somos. Por eso, la soledad es una parte inevitable de la experiencia humana, como los estoicos bien lo sabían, aunque también el sabio estoico tiene conciencia en todo momento de vivir en el cosmos, en la naturaleza omnipresente, y en este sentido, nunca está solo. Así, este hecho que pudiera parecer triste, en realidad es una fuente de liberación y de autosuficiencia si sabemos, de acuerdo a lo que los estoicos nos enseñan, cómo interpretarlo y utilizarlo a nuestro favor. El reconocimiento de la soledad, en lugar de ser una fuente de sufrimiento, se transforma en una aliada que nos permite enfocarnos en nuestro desarrollo y en una herramienta indispensable para manejar la mente a nuestro favor. Marco Aurelio recomendaba: retírate dentro de ti mismo. El ser racional encuentra allí su descanso. Por ejemplo, en lugar de sentirnos desgraciados por estar solos e incomprendidos, el estoicismo nos recuerda, tal como hacía con el saber sobre la muerte, que todos estamos así, en cierto aspecto solos e incomprendidos. Y este conocimiento, paradójicamente, tal como es la vida, nos lleva a reconocer que no estamos solos, sino que al contrario, todos somos del grupo de los incomprendidos y solitarios. Y por ende, no hay nada que envidiar a los demás, ya que cada quien, no importa lo que tenga o sea o sienta, al igual que todos, ese contraste desgarrador entre lo que ve del otro, como algo completo y envidiable, y lo que realmente siente de sí mismo, como una experiencia siempre un tanto desconcertante de insatisfacción. Asimismo, esto nos permite entender por qué, no importa lo que se tenga,
Casi siempre todos sucumbimos a la envidia, ya que siempre a nivel de la mirada y de la imagen se observará a otro que parece mejor o que tiene más que nosotros. Dada la naturaleza de este mecanismo engañoso de la mente, siempre habrá un otro que se observe completo y pleno, no porque realmente lo esté, sino porque todos no tenemos más remedio que percibirnos a partir de la mirada, la cual siempre será engañosa, y un espejismo. Así, en lugar de seguir envidiando como cuando éramos niños, luchando por tener el carrito del otro, el estoico reconoce que no importa lo que se tenga, todos somos presa de este mecanismo ilusorio, por este efecto de óptica propio de la envidia. Y en lugar de abandonarse como un niño confundiendo lo imaginario con lo real, acepta con humildad que lo real es que todos estamos solos y que nadie realmente puede conocernos plenamente. Para dejar de envidiar, y en lugar de perder el tiempo y la energía deseando el pasto o el carrito del otro, poner manos a la obra para podar y cultivar su propio jardín, de acuerdo a lo que la vida le ha dado, sea lo que sea, enfocándose en lo que tiene y no en lo que le falta, trabajando consigo mismo y no perdiéndose en los laberintos engañosos de la imagen del otro. Así es que no lo olvides, y si puedes repítelo diariamente: la soledad es mi aliada, y la envidia siempre es un fenómeno imaginario propio del funcionamiento engañoso de la mente. Verdad 5. El otro no es lo que aparenta y nunca es todo lo que desea, tenga lo que tenga. Y aquí hemos llegado a uno de los fenómenos de la experiencia humana que más conocemos, pero que al mismo tiempo menos comprendemos y que más tendemos a olvidar. Nos referimos al hecho de que la mayoría de los seres humanos, tengamos lo que tengamos, siempre queremos más. Y cuando ocurre que alcanzamos todo lo que aparentemente queremos, pasa que ya no lo queremos o ya queremos otra cosa. Esto es lo que caracteriza a la insaciable ambición humana, que no es en sí misma algo malo, pues es lo que hace que siempre nos superemos y vayamos más allá de los límites de lo realizable o lo conocido, haciéndonos muchas veces extraordinarios. El problema es que la mayoría de las veces, al no entender la naturaleza de cómo funciona, nos lleva a extraviarnos y meternos en propósitos o luchas que, en lugar de darnos bienestar y felicidad, terminan desgastándonos, haciendo que confundamos los medios con los fines. Es lo que hace que la mayoría de las veces vivamos para trabajar, en lugar de trabajar para vivir, y que las cosas que buscamos, como pueden ser las riquezas o el prestigio, de ser algo que nos sirva para sentirnos mejor, terminen siendo una prisión que nos encadena, un monstruo al que terminamos sirviendo. Es lo que hace que la gente que se vuelve famosa o poderosa, en lugar de alcanzar la felicidad gracias a sus seguidores o sus riquezas, termina siendo su esclavo, ya que vive y se desvive para no perder esas riquezas y para que sus seguidores no lo terminen dejando de reconocer o cambiar por algún otro al que ahora prefieran. Pero entonces te preguntarás, ¿cómo manejar esa ambición humana que muchas veces más que servirnos nos esclaviza? ¿Cómo es que nos hace presa, incluso a gente que puede ser muy brillante o inteligente? Y más aún, ¿cómo es que la mayoría de las veces no podemos evitar caer en su engaño, creyendo que es la fama o el dinero lo que nos llevará a la felicidad, como si ésta se basara en la búsqueda de ser más que los demás? La clave para poder manejar este otro mecanismo de la mente está en el poder reconocer que la naturaleza del deseo humano está en el hecho de que mientras más se tiene, más se desea. Pues siempre habrá algún otro que tenga más que nosotros, o al menos que así se lo vea. Siempre habrá algo que nos resulte inalcanzable, haciendo de esta ambición un intento infructuoso y desesperante, un esfuerzo inútil para alimentar una bestia insaciable que termina consumiendo a todo aquel que pretenda satisfacerla.
De ahí que los estoicos tenían muy claro que no es más rico quien tiene más, sino quien desea menos. Y esto no quiere decir que tengamos que conformarnos con poco o que no tengamos que ir por ese más de nuestro deseo. No se trata de ser mediocres ni conformistas, sino de saber encauzar nuestra ambición y saber dominar nuestros deseos e impulsos, de tal forma que sean estos quienes trabajen para nosotros, y no al contrario, que nos devoren haciéndonos presas de un apetito insaciable. Quien domina su mente puede dominar el sentido de lo que siente de acuerdo a lo que la vida le da, no importa lo que tenga o por lo que esté pasando. Los estoicos lo han sabido muy bien desde hace siglos, pero también saben muy bien que no es solo asunto de saberlo, sino de una lucha por lograrlo. De ahí que no cualquiera, aunque ya lo haya entendido, logra vencer y dominar a su mente. Por ello es preciso valerse de todas las herramientas posibles, pues esa parte de la mente que nos enreda y nos confunde, haciéndonos creer que lo que necesitamos está afuera de nosotros o depende de los demás, es, la mayoría de las veces, demasiado poderosa. Para ello, la clave principal está en reconocer que nuestra subjetividad y nuestros deseos, nuestro poder de tomar decisiones y juzgar el resultado de nuestras acciones, está sostenido por el lenguaje, es decir, por lo que la mente nos dice. De ahí que sea de vital importancia tener un diálogo interno adecuado, basado en la aceptación de lo que somos, sin olvidar que nadie es perfecto y que no importa cuáles errores hayamos cometido, todo error puede ser fuente de aprendizaje. En consecuencia, el estoico, en lugar de regañarse, culparse o autocastigarse, sabe que los obstáculos, incluidos nuestras propias limitaciones y errores, no son para arrepentirnos ni reprocharnos, sino para aprender. A esto se refiere el pensamiento de Marco Aurelio cuando nos dice: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y esto lo podemos interpretar no solo para designar a los obstáculos externos, sino también para aceptar los obstáculos que implican nuestras propias limitaciones o fallas. Esto es, todos aquellos patrones de comportamiento o de pensamiento que sabemos que nos hacen daño y que, sin embargo, no podemos cambiar. Aceptarlos como algo que no está completamente en nuestro poder es el primer paso para transformarlos a nuestro favor. Pues aunque eso no los cambia, al menos sí evita o disminuye el reproche que muchas veces la mente nos hace llevándonos hacia el autocastigo, y así no negarlos, sino aprender de ellos. La ciencia moderna ha confirmado, como dicen los estoicos, que no son los hechos los que no afectan, sino cómo los interpretamos, el cómo nos hablamos acerca de los mismos. Sin embargo, también ha descubierto que lo que interpretamos va más allá de lo que creemos o alcanzamos a ver, pues el lenguaje es mucho más complejo de lo que imaginamos. Y muchas veces, por más que queramos cambiar nuestras interpretaciones o creencias acerca de un hecho, no lo logramos. O lo que es peor, muchas veces logramos cambiar nuestra manera de decidir o proceder, pero no obstante, continuamos sintiendo una especie de atrapamiento en el que seguimos sintiéndonos insuficientes. ¿Cuántas veces no has vivido la sensación de que no importa lo que hagas, siempre algo te falta, ya sea que te faltó por hacer o por decir? O al contrario, que si te empeñas en hacer ese más que supones te faltó, ahora te quedas con el sentimiento o remordimiento de que entonces ahora te sobró. ¿Cuántas veces no has sentido esa zozobra de que faltó decir o hacer algo más? O si no, al revés, con el sentimiento de que hablaste o hiciste de más. Esto es un fenómeno característico de la experiencia humana. De ahí que no importa lo que hagamos, nunca podemos satisfacernos por completo. Regularmente nos hallamos atrapados en esa disyuntiva de ser menos de lo que el otro espera, o al contrario, más de lo que el otro desea. Así, podemos sentir que somos más, menos u otra cosa, pero de cualquier manera lo que deseamos de uno mismo y del otro
siempre se nos escapa, como la arena entre las manos que mientras más la apretamos, más se escurre y se pierde. Basado en este conocimiento, es importante que te repitas esta verdad estoica, que el otro no es lo que aparenta y nunca es todo lo que desea, tenga lo que tenga. Verdad 6. Nadie es nunca todo lo que desea, porque la mente es contradictoria e imposible de satisfacer por completo. Llegados a este punto, como lo mencioné desde el comienzo, en este video te compartiré un conocimiento muy valioso que muy difícilmente encontrarás en algún otro lado. Un saber que ha sido fruto de siglos de avance del conocimiento científico y que viene a corroborar lo que los estoicos comenzaron a investigar desde la antigüedad, y que puede explicar por qué el amor y las relaciones humanas de cualquier tipo sean tan difíciles, haciendo del ideal de que el otro sea todo para nosotros, o de que nosotros seamos todos para él, al llenar sus expectativas, se vuelva un camino tortuoso y desquiciante, la mayoría de las veces. En este video te voy a revelar lo que ahora se sabe, desde la ciencia, sobre este hecho, que es la base de la desesperación y de la angustia que todos, muchas veces, hemos experimentado a lo largo de la vida. Para ello, te voy a explicar lo que en matemáticas se conoce como la paradoja de Russell, llamada así porque fue descubierta por el matemático Bertrand Russell al desarrollar la teoría de conjuntos. Para entender de qué se trata, así como la relevancia que conlleva para lo que estamos hablando, es preciso referirse a una de las formas en que regularmente se explica lo que se ha llamado la paradoja del barbero. Esta consiste en la historia de un barbero de un reino, al que el rey le dicta la orden de que tiene que dedicarse a rasurar solo a todos aquellos hombres que no se rasuren a sí mismos. Una labor que tiene que cumplir en todos los hombres del reino, sin ninguna excepción. Así, todo va bien para el barbero, hasta el momento en que se plantea la pregunta respecto a que si él, siendo un hombre del reino, tiene que rasurarse. En el momento en que se plantea la pregunta, él no se ha rasurado a sí mismo, por lo que, siguiendo la orden del rey, tendría que rasurarse. Sin embargo, el problema surge en cuanto empieza a hacerlo, pues en cuanto se rasura a sí mismo, ya está haciendo algo incorrecto, pues de acuerdo a la orden del rey, solo debería rasurar a los hombres que no se rasuran a sí mismos. Esto genera una paradoja imposible de resolver, ya que, cuando no se está rasurando, es uno de esos hombres que no se rasura a sí mismo, y entonces debería de rasurarse. Pero en cuanto empieza a hacerlo, ya no debería de hacerlo, pues ya es uno de los hombres que se rasuran a sí mismos, y eso indicaría que ya no debería de rasurarse. Así, entra en una especie de atrapamiento lógico respecto a saber cuál es su deber, pues cuando no se rasura debe de rasurarse, pero cuando se empieza a rasurar ya no debería de hacerlo. Y así, indefinidamente queda atrapado en un bucle de una lógica imposible que hace que no pueda nunca cumplir cabalmente con su deber, haga lo que haga, no importa cuánto se esfuerce o se entrene para hacerlo. Esta paradoja, aunque surgió del desarrollo de la teoría de conjuntos, se puede ejemplificar en diversas situaciones de la vida cotidiana, tal como se hace con la supuesta situación del barbero de la historia. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros no se nos inculcó el deber de no ser egoístas e intentar ayudar a los otros cada que podamos? Es decir, parafraseando la historia del barbero, se nos inculcó la orden o el deber de ayudar a todos aquellos seres queridos que necesiten de nuestra ayuda o que no puedan ayudarse a sí mismos. Esto genera un callejón sin salida bien conocido por muchos, el cual podríamos llamar la paradoja de las buenas intenciones o de la buena voluntad, ya que el deber ser de ayudar a los seres queridos que necesiten de nuestra ayuda se complica o se enreda en paradojas cuando nos percatamos que dentro de los seres queridos
también tenemos que considerarnos a nosotros mismos, pues también a nosotros nos queremos y tenemos que ayudarnos. Así, cuando interactuamos con los otros, las cosas se complican al máximo, ya que el ayudar al otro, por ejemplo, al prestarle algún dinero que nos pida para resolver algún problema, muchas veces implica dejar de ayudarnos a nosotros mismos. De tal manera que cuando no le damos el dinero, podemos sentir culpa, deseo o necesidad de dárselo, pero cuando se lo damos, podemos sentir culpa por considerar que somos tontos por darle algo que también nosotros necesitamos. Casi siempre intentamos hacer una evaluación de qué tanto tenemos y qué tanto él lo necesita, para darle lo justo que le ayude, sin dejar de ayudarnos a nosotros mismos. Pero la situación se hace más compleja porque el sentido de lo que es ayudar nunca es algo que quede totalmente claro, ni el hecho de qué tanto es el grado de la necesidad del otro comparada con la nuestra. Y así, como bien sabemos, muchas veces al ayudar no ayudamos, pues darle al otro lo puede hacer inútil o autocomplaciente, y terminamos, aunque demos el dinero, no ayudándolo a él ni a nosotros. Por eso a veces el ayudar al otro implica justo no ayudarlo, ya que al dejarlo, como se dice, que se rasque con sus propias uñas, se lo hace fuerte y autosuficiente. La cuestión es que si no le damos el dinero tampoco podemos estar seguros si lo estamos ayudando, pues también puede ser cierto que nosotros tenemos algo de sobra y no necesitamos esa autoayuda, y que en verdad darle a él lo podría ayudar a salir de un aprieto. De tal manera que nos sucede algo como lo que pasa al barbero de la historia. Cuando damos el dinero podemos sentir que dimos de más y que fallamos, pues no nos ayudamos a nosotros mismos, y quizá tampoco a él. O al revés, cuando no damos el dinero podemos sentir duda o culpa de si realmente nosotros lo necesitamos, y no al contrario, si fue que nos hizo falta darlo porque estamos siendo egoístas, fallando al deber de ayudar. Es decir, que cuando no damos el dinero, sentimos que nos faltó dar para cumplir con el deber, y cuando damos el dinero, podemos sentir que nos sobró la buena voluntad, y más bien nos pasamos de tontos. Situaciones como estas se repiten hasta el cansancio en diversos contextos de las relaciones humanas, con la familia, con los amigos, en el trabajo, en las relaciones de pareja, incluso con uno mismo, pues la complejidad de la mente humana consiste en que tiene varios deberes, no solo uno. El ser humano tiene que aplicarse según distintos contextos, y siempre suceden que unos deberes o reglas se contraponen con otros, de tal manera que el sujeto termina algo fragmentado o escindido en su voluntad para decidir, confundido y contrariado, no sabiendo qué hacer, y muchas veces queriendo más bien no hacer nada para evadir el conflicto que implica esa complejidad. Asimismo, esta complejidad explica por qué muchas veces uno dice que quiere hacer algo, pero termina haciendo lo contrario, sin tener claridad del por qué se lo hizo, lo cual muchas veces es aún más complejo y desfavorable, porque la multiplicidad de los deberes en los que estamos involucrados hace que por un lado se cumpla con unos, mientras que por el otro se falla con otros, lo que produce culpas implícitas que juegan también en nuestras decisiones, haciendo que muchas veces intentemos cumplir con el deber no por la vida de hacer lo que se debe, sino que al fallar se produce una culpa o sentimiento de deuda que hace que intentemos cumplir con el deber, pero castigándonos, pagando con una especie de penitencia por nuestros errores. Es como si se intentara cumplir por las buenas, haciendo lo que se debe, pero cuando no se puede, se intentara cumplir por las malas, castigándonos para al menos así sentir que pagamos y no nos quedamos con la culpa o deuda de no haber podido. Este conocimiento de las ciencias actuales demuestra lo que los estoicos ya sabían, que la sabiduría no consiste en dominar los impulsos por medio de la razón,
como si los impulsos, la envidia y la ambición de la que hemos hablado fueran un animal salvaje que hay que dominar, o un jardín que simplemente hay que podar. Desafortunadamente, la mente y sus impulsos muchas veces son algo más complejo, pues más que figurarse como un animal salvaje, sería preciso entenderla como una selva en la que hay que saber adentrarse, o incluso como un astuto jugador de un ajedrez del que no terminamos de conocer las reglas, pues como hemos dicho, son múltiples y contradictorias entre sí. De ahí que a la mayoría, incluso a los más brillantes y exitosos, los derrota. A los pobres por pobres y a los ricos por ricos, ya que siempre sabe utilizar en nuestra contra las debilidades de cada quien. Es un jugador para el que todos somos iguales, pues nos juega según nuestras propias condiciones, según el tablero o la historia de cada uno. Pero esto, aunque por un lado podría sonar desalentador, nos lleva a reconocer la última verdad estoica de este video, que consiste en reconocer que nadie es lo que aparenta ni puede ser o tener todo lo que desea, y no solo por el carácter engañoso de su imagen, sino porque, por dentro, lleva sus propias paradojas y atrapamientos, sus imposibilidades y su impotencia ante ellos, su desesperación y su búsqueda infructuosa por llegar a realizar todo lo que imagina quiere. Nadie es todo lo que desea, tenga lo que tenga y sea quien sea, y si no lo alcanzamos a reconocer, nos sucede lo que todos de algún modo sabemos sucede respecto a la ambición descarriada de la que hablamos. La vida se convierte en una carrera insensata en la que se tenga lo que se tenga, siempre se desea más, y cuando se logra lo que se quiere o se buscaba, ya se quiere otra cosa, siendo víctimas de un vacío que mientras más se trata de llenar, más se vacía, hundiéndonos en la desesperación o la desesperanza, haciéndonos más vulnerables a los vicios y enfermedades de nuestra época y al abandono a las pasiones superficiales y banales, que más que darnos felicidad, nos hunden en el desgaste, la enfermedad, el aburrimiento y el fastidio, sentimientos que nos llevan al coraje contra la vida, con los demás y con nosotros mismos. Recuerda esto, y nunca más tendrás necesidad de enfocar tu energía en complacer al otro, o esperar que de él venga el reconocimiento que necesitas para ser feliz, para tener bienestar y confianza en ti mismo. Recuerda que no importa lo que el otro tenga, pues está atrapado como tú, en sus propios engaños y ambiciones, en sus propias contradicciones. De ahí que muchas veces todos podemos ser una decepción, es decir, que nos quedamos cortos en cuanto a las expectativas que se tiene de nosotros. Por ello, lo que el otro piensa de nosotros dice más de él que de nosotros, y nadie tiene realmente la autoridad para juzgarnos, ni el poder de darnos la felicidad o la confianza que solo nosotros podemos construir. Y con esto, no queremos decir que no tomes en cuenta si hay alguien que pueda decirte alguna observación que te aporte, sino que tomes del otro lo que pueda aportarte. Y respecto a lo que no pueda darte, sepas que no es porque a ti te falte dar más o ser más, sino que el otro está igual que tú, esperando un reconocimiento de un otro que está igual que él, atrapado en sus propias limitaciones, en las encrucijadas de su mente y sus deseos. El otro también está esclavo y en espera de que llegue de los demás el reconocimiento, la voluntad, el bienestar y la confianza que solo pueden realmente llegar del trabajo que se hace consigo mismo. Por eso te invito a que en los comentarios escribas: soy estoico y reconozco que el otro, sea quien sea, en el fondo de su ser está igual que yo, luchando sus propias batallas y entrampado en sus propios engaños, y que, como estoico, es preciso repetirte que no puedes esperar de él un reconocimiento que solo puede llegar de tu propio trabajo interior. Te invito a que los escribas justo como una manera de expresarlo a los otros, como un signo de independencia y al mismo tiempo un recordatorio para ellos acerca de sí mismos,
y como un punto más de apoyo que resulte en un esfuerzo conjunto para cambiar esa forma de ver la vida tan errada y confusa que desafortunadamente predomina en nuestra época, donde la mayoría de la gente se extravía buscando el reconocimiento ajeno, perdido en los desvaríos de los otros y cada vez más lejos de sí mismo, incluso hundido en la depresión porque nunca llega aquel reconocimiento. Escribe aquí en los comentarios la frase o una frase que exprese tu forma de entender lo que aquí hablamos. Y comparte el video con todos los que consideres que aún se encuentren en la lucha por liberarse de los prejuicios ajenos y de los engaños de su mente, en camino de encontrar el poder de valorarse a sí mismos mediante el dominio de su propia mente. Comenta una frase y comparte el video no como un modo de depender de los demás para validar tu camino y sabiduría, sino de valerte de los otros para juntos recordarnos que si realmente en algo nos necesitamos mucho, es para recordarnos que el verdadero desafío y grandeza no se halla en competir y pelear entre nosotros, sino en recordarnos que todos llevamos el enemigo por dentro, que la mente y sus impulsos son como un acertijo complejo y engañoso, un jugador que siempre nos lleva ventaja y al que hay que derrotar con sabiduría y trabajo duro, utilizando todos los conocimientos de que disponemos, con paciencia y perseverancia, sabiendo que la sabiduría llega gota a gota y muchas veces dolorosamente. Y que, como decía Epicteto, ningún hombre es libre hasta que se domina a sí mismo. Es decir, que nadie es libre hasta que domina a su propia mente, haciéndola verdaderamente su aliada incondicional. Esto es, conectando con nuestro verdadero hegemonicón, nuestro principio rector más profundo. El saberlo es el primer paso para tener paciencia, sobre todo con nosotros mismos, y avanzar en el camino del conocimiento sin apresurarnos, pero al mismo tiempo sin desfallecer. Es una labor ardua, un verdadero propósito para toda la vida. Pero, como te he dicho, no te voy a engañar con falsos optimismos. Tenemos que aceptar y decirte que es una labor en la que la llevamos de perder. De ahí que la mayoría de la gente prefiere darse por vencida. Sin embargo, somos estoicos y sabemos que el triunfo no es el resultado de nuestra labor. No es el ganar como algo que viene después del esfuerzo y el trabajo, sino que es ese mismo esfuerzo, la naturaleza de nuestra lucha, el modo en que la hacemos y la vivimos, lo que realmente es nuestra victoria. Somos estoicos y sabemos que no importa lo que logremos como resultado, si ya nuestra lucha es nuestra alegría y nuestro triunfo. No es el resultado de nuestras acciones donde encontramos nuestra dicha, sino es el modo en que vivimos nuestro presente, el talante de nuestra fuerza y templanza, lo que nos da el bienestar y por ende el verdadero triunfo. Independientemente si con respecto a los demás o a las cosas que no dependen de nosotros perdemos, pues ya de entrada, si vivimos de acuerdo a la virtud de los principios estoicos, ya ganamos. Es en el camino y no en la meta donde se encuentra el propósito. Es en el modo de caminar donde realmente se gana y se encuentra la felicidad, se pierda lo que pierda, pues para el que camina con virtud hasta de la derrota gana si vives bajo el amparo de estas verdades. No importa qué tanto logres con relación a las metas sociales, siempre ganarás conocimiento, fuerza, templanza, resistencia y la sabiduría de saber soltar, de poder fluir. Pues no importa que se tenga lo que se tenga y se vaya hacia donde se vaya, solo quien camina con fuerza y al mismo tiempo con ligereza, sin cargas innecesarias, es para quien se abren los más diversos y maravillosos caminos.